Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en línea. Yo soy Aldo Boteri y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para compartir, que es el aprendizaje en línea o e-learning. En este momento estamos en una época un poco complicada por el tema del coronavirus. Hay muchos colegios, universidades, institutos que han tenido que cerrar y en los últimos días o en las últimas horas he recibido varias llamadas preguntando con respecto al tema del aprendizaje electrónico y qué herramientas podríamos utilizar para que el aprendizaje continúe de manera virtual. Bueno, hoy día vamos a hablar en forma un poco genérica, pero si vemos que este tema surgen varias preguntas, podemos hacer un taller más adelante. Entonces recuerden que estamos en vivo, saludo a la gente que nos está viendo y empezamos un poco conversando sobre el e-learning o electronic learning, ¿verdad? El aprendizaje electrónico, qué cosa es, de dónde viene. Y para hacer la explicación un poco más sencilla, podemos empezar con algo que todos conocemos y todos utilizamos, que es el email. ¿Se han preguntado de dónde viene la palabra email? Pues básicamente viene de electronic mail o correo electrónico. Pues de la misma manera que antiguamente agarrábamos un papel, escribíamos una carta y luego la enviábamos a través del servicio de correo y esta carta llegaba a su destinatario, pues se hizo el paralelo con los sistemas electrónicos y de esa manera nosotros podemos escribir un email a través de la computadora y luego podemos enviar. Pues el aprendizaje electrónico o e-learning es algo muy similar, es un paralelo con el salón de clase y para poder explicarles un poco mejor, aquí les presento un ejemplo. En realidad existen muchos tipos de salones de clase. Existen salones de clase, pongámoslo así, pues eso es un ejemplo. Hay salones de clase que están hechos de madera, hay salones de clase que están hechos de cemento, hay salones de clase que están hechos tal vez dentro de un edificio o en una casa o incluso al aire libre. Hay clases que se dictan incluso al aire libre bajo un árbol, sentados en los troncos, pero el espacio en el cual se dicta la clase no es más que el lugar que congrega a los alumnos con su profesor. En realidad la clase la hace el profesor, el docente, con la metodología y los conocimientos que él tiene. Entonces es muy importante que la plataforma en la cual se da la clase no hace a la clase rica en sí, sino más bien la experiencia y el manejo de herramientas que tenga el docente. Entonces no importa cuál sea la plataforma, así como en un salón de clase, no importa si el piso es de madera, de cemento, si tiene techo o el color con el que están pintadas las paredes, no importa. En realidad lo que importa es la habilidad del profesor para poder dirigirse a sus alumnos, captar su atención y poder transmitirle los contenidos del curso que va a desarrollar. Algo similar sucede en el mundo virtual. Existen muchas plataformas que vendrían a ser como el salón de clase, por eso se le llama aula virtual, porque es un aula que existe en un espacio virtual, no existe en un espacio físico, pero en esta aula virtual es la plataforma mediante la cual el profesor se va a reunir con sus alumnos y va a impartir el tema. Existen muchas, probablemente algunos hayan escuchado de Doqueos, de Blackboard, Chamilo, algunos utilizan el Canvas, Moodle, que es una plataforma muy utilizada en varias universidades sobre todo. Últimamente está entrando con mucha fuerza el Google Classroom también. Entonces existen muchas plataformas que nos van a permitir llegar a los alumnos y prácticamente tener un marco dentro del cual desarrollar el contenido del curso. Entonces, dentro de esta plataforma de aprendizaje, en líneas generales, independientemente de cuál sea la marca o cuál sea la plataforma que quieras utilizar, vienen con herramientas que permiten, número uno, reunir al alumno con el profesor. De repente a través de foros, a través de un esquema de temas, a través de diferentes herramientas. Otras, por ejemplo, tienen integrado cuestionarios o exámenes de autoevaluación. Tienen integradas herramientas que nos permiten compartir documentos, que nos permiten compartir presentaciones, videos y hasta clases en vivo. Entonces, independientemente de la plataforma que nosotros estemos utilizando, lo que predomina es la habilidad del profesor para ser creativo, para llegar a sus alumnos y para innovar utilizando diferentes métodos de enseñanza. Así como, por ejemplo, probablemente cuando yo estaba en colegio, en universidad, nos aburría estar horas frente a la pizarra mirando al profesor cómo escribía. Pues definitivamente ese era un profesor que no sabía innovar en los métodos de enseñanza. Entonces, lo que tiene uno que innovar son las herramientas que utiliza. Más que la forma en la que uno enseña, son utilizar diferentes herramientas.
cuando salieron los proyectores multimedia y el PowerPoint o las presentaciones en multimedia, pues los profesores lo utilizaron como una gran herramienta. Se pudo llegar al alumno de repente de un modo más fácil, más directo, pero también estar sentado todo el día viendo presentaciones multimedia, presentaciones en PowerPoint, en Google Slides, también nos aburre, también llega un momento donde se vuelve monótono. Entonces el profesor tiene que ser creativo al momento de innovar utilizando diferentes herramientas, así como sucede en un salón físico, también tiene que ser así en el mundo virtual. Bueno, yendo un poco más ya, entrando así a la plataforma que podríamos utilizar, yo les mencioné algunas plataformas hace un momento. Es importante, en primer lugar, digamos que tenemos un centro educativo, una universidad, un instituto, un colegio, y este centro educativo puede tener ya instalada una plataforma. De repente el centro educativo escogió Google Classroom, o escogió Moodle, o Dokeos, o Blackboard. El centro educativo define cuál es la plataforma que le conviene, por costos, por las diferentes funcionalidades que brinda, y instala y pone en servicio de los docentes y de los alumnos una plataforma virtual de enseñanza. La mayoría de estas plataformas existen, la mayoría de estas plataformas ya están instaladas dentro de los centros educativos. Entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que utilizar la plataforma que el centro educativo en el cual trabajamos nos dé acceso, nos dé las facilidades. Eso es lo ideal, porque sería un poco muy desordenado que cada profesor utilice una plataforma diferente y los alumnos se confundirían muy rápido. Lo ideal es que todo el centro educativo se ponga de acuerdo y diga: aquí vamos a utilizar, por ejemplo, Dokeos, o Canvas, o Chamilo, o Google Classroom. O sea, todo el centro educativo se alinea y utiliza una plataforma en común para poder llegar a los alumnos de una manera similar. Luego, es importante la capacitación que le demos a los profesores y que más o menos traten de hacer un paralelo entre su clase regular y su clase virtual. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos una clase regular, probablemente de la misma manera que yo puedo mostrar un PowerPoint o una presentación multimedia, también esa misma presentación la puedo mostrar a través de los sistemas del aula virtual. Puedo nos la vean. Puedo de repente, si en vez de tomar un examen, puedo hacer unas preguntas y subir las preguntas para que los alumnos la llenen. Puedo hacerlo un poco más lúdico, integrando herramientas como por ejemplo Kahoot, que es una herramienta muy interesante que permite hacer preguntas a los alumnos y los alumnos pueden interactuar en tiempo real o también en diferido. No necesariamente los alumnos tienen que estar todos a la misma vez. Y esa es una de las grandes ventajas del aprendizaje electrónico, que no necesitas tener a los alumnos reunidos a la misma hora, en el mismo día, sino que tú puedes dejar actividades y darles un tiempo para que cada uno lo haga a su manera y lo haga de acuerdo a sus tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Que por ejemplo nosotros podemos dejar una serie de contenidos y también decirles: voy a estar aquí hoy día jueves, dejo el contenido para que ustedes lo puedan revisar y voy a estar en línea el día sábado en tal horario si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta. Entonces estaríamos combinando un poco la libertad y flexibilidad de los horarios con la forma en la que nosotros podemos interactuar también con los alumnos y resolver las preguntas en directo en caso que las hubiera. Y también ese video de repente resolviendo las preguntas lo puedo colgar para los alumnos que no pudieron llegar a esa hora y también puedan de alguna manera aclarar las preguntas que tuvieron en ese momento. Muy bien, entonces tenemos muchas plataformas de aprendizaje electrónico. Lo ideal es en un escenario regular en el cual, por ejemplo, hay una salón de clases presencial. Si hay un salón de clases, nosotros podemos utilizar las plataformas virtuales para complementar la educación que estamos brindando. Podemos utilizar las plataformas virtuales para complementar la educación que brindamos a los alumnos. En un caso de emergencia o en un caso como el que tenemos ahora, en el cual las clases han sido suspendidas, es muy importante que esto se utilice para continuar el aprendizaje, para que los alumnos no se desconecten del curso, para que los alumnos sigan enganchados con los temas. Y esto se puede hacer de dos maneras. Una es que si ya están acostumbrados a utilizar una herramienta, la puedan seguir utilizando. Simplemente es como que dejamos por un momento el componente físico y nos dedicamos en el componente virtual en el cual ya estamos acostumbrados a utilizar. Y otra forma que tenemos es
desde cero prácticamente, para los que no están acostumbrados a utilizar una herramienta virtual, empezar compartiendo contenido por medios regulares. Probablemente si no tenemos incluso una plataforma instalada dentro de nuestro centro educativo, podemos empezar con algo tan básico como el correo electrónico. En el correo electrónico podemos compartir un video en YouTube que lo puede haber grabado el mismo profesor. Yo puedo grabar un video en YouTube explicando un tema, subirlo, como este video que vamos a subirlo luego para que la gente lo pueda ver, y puedo grabar un tema, subirlo, enviarle el enlace a los alumnos y ellos pueden más tarde o el día siguiente o a cualquier hora del día entrar y ver los videos. Luego pueden hacer sus preguntas, pueden hacerlo tanto en los comentarios del video como también respondiendo el correo electrónico. Entonces, de alguna manera es una forma inicial para los que no están acostumbrados a utilizar herramientas electrónicas, con algo que todos conocemos, que es el correo electrónico y el YouTube, que son herramientas que se utilizan a menudo. Entonces, a partir de ahí podemos ir construyendo. ¿Y construyendo qué? Porque, por ejemplo, podemos empezar a incorporar plataformas colaborativas como, por ejemplo, Google Suite. También tenemos el Office 365. Últimamente yo estoy trabajando un poco más con el Google Suite. Entonces ahí podemos subir documentos compartidos y colaborativos e invitar a los alumnos a que colaboren llenando los documentos, que colaboren participando entre ellos. Si por ejemplo es una clase, podemos hacer grupos de 6 alumnos y a cada grupo compartir entre ellos 6 un documento para que lo desarrollen en conjunto, o por qué no, compartir documentos para que desarrollen en forma individual y luego lo devuelvan al profesor para que el profesor lo corrija y no solamente diga si está bien o está mal, sino que en el mismo documento pueda hacer anotaciones e indicar cuáles son las partes que puede mejorar. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos costumbre de utilizar herramientas electrónicas para el aprendizaje, podemos pasar a la siguiente etapa, que es ya utilizar una plataforma de e-learning que se conoce en idioma técnico como LMS, pero si tú le dices LMS a alguien probablemente no sepa de qué estás hablando, por eso podemos decir una plataforma de e-learning. Les repito, hay varias, como por ejemplo el Chamilo, el Canvas, el Dokeos, el Moodle, el Google Classroom, que nos van a permitir juntar a ese salón de clase con los contenidos que yo voy a ir distribuyéndoles periódicamente y armar como que fuera el equivalente al sílabus del curso en medios virtuales. Y la idea es innovar en cuanto a la forma en la cual vamos a compartir el contenido, porque por ejemplo podría ser un tema en el cual yo lo comparto en modo de video, otro tema lo puedo compartir en modo de presentaciones, otro tema puede ser un enlace a un documento para desarrollar, a un documento compartido, otro tema puede ser un juego de preguntas, como por ejemplo utilizando otra herramienta que se llama Kahoot, que la puedes integrar con muchas plataformas, y de esa manera se empieza a hacer un paralelo al salón de clase regular con el salón de clase virtual, el aula virtual también conocida, que nos va a permitir de alguna manera poder reunirnos en este espacio para que los alumnos interactúen con el profesor les deja temas que van a reforzar el contenido del curso. Todo esto obviamente viene detrás con una programación de los contenidos que uno desea desarrollar y siempre dejando espacio para que los alumnos también pregunten. No solamente es el profesor que da contenidos, porque he visto muchas plataformas que simplemente el profesor se sienta, da contenido y finalmente los alumnos tienen un espacio para poder responder a las preguntas. Entonces es muy importante que haya esa retroalimentación en el cual una vez que el alumno consume el contenido que el profesor está poniendo a su disposición, también el alumno tenga la oportunidad de hacer preguntas y la oportunidad de repente ampliar el tema o pedir que aclaren algún tema que no haya entendido. Muy bien, entonces para recapitular, para ir concluyendo ya este pequeño video, es simplemente decirles que las plataformas virtuales hoy en día son muy importantes como complemento del aprendizaje. Existen maestrías que se llevan 100% en línea, talleres, cursos de diferentes tipos, todo se puede llevar al mundo digital. Es importante, es elemental tener una plataforma que soporte este contenido. Se recomienda que el centro educativo defina cuáles son las diferentes plataformas que hay y cuál le conviene utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que utilizan el Moodle y es bueno que todos los profesores se alineen a esa herramienta
porque si no el alumno se va a confundir. Imagínense que el alumno tenga un curso en Canvas, otro curso en Doqueos, otro curso en Moodle. Finalmente es medio complicado para el alumno que lleva varios cursos en simultáneo. Entonces es bueno que la institución educativa decida, en primer lugar, por un tema de costo-beneficio, qué plataforma le brinda las mejores herramientas para que los profesores puedan interactuar con los alumnos. Obviamente que puedan sostener el pago de este servicio, porque hay algunas que son gratuitas, pero hay otras que tienen un costo, y hay otras que son mucho más completas y el costo es mucho mayor también. Entonces existen diversidad de opciones, desde las que son gratuitas para los centros educativos hasta unas que son muy costosas por la complejidad de las herramientas que brindan. Entonces, como centro educativo, pónganse de acuerdo, evalúen las diferentes herramientas y pongan al servicio de los profesores y los alumnos una herramienta de aprendizaje que les permita complementar el aprendizaje que están haciendo en clases, o si no, cuando es metodología 100% online, que les permita aprender los contenidos del curso, hacer el seguimiento de los temas e interactuar con los profesores. Y a los profesores les diría que no tengan miedo en utilizar herramientas electrónicas. Hay muchos profesores que ya tienen mucha experiencia, pero hay profesores que no. Entonces, eso es un proceso, es como cuando uno recién aprende un deporte. No lo vas a aprender si no es haciéndolo. Tienes que ponerte a trabajar, tienes que empezar con algunas clases virtuales, poco a poco compartiendo contenido, y vas a ver que de esa manera vas a ganar más experiencia, y con el mismo feedback, con la misma retroalimentación que te dan los alumnos, vas a poder hacer que tus clases sean mejor. Quiero aprovechar para saludar a las personas que nos están viendo en directo, y bueno, este es un primero de muchos talleres que voy a realizar. Pronto estaremos en taller de reuniones virtuales efectivas y también reuniones a través de herramientas digitales. Así también vamos a estar compartiendo diferentes contenidos. A todas las preguntas que siempre me hacen llegar mis amigos del Facebook, me hacen llegar preguntas desde ¿qué antivirus me recomiendas? ¿Qué computadora me recomiendas? ¿Qué hago con alguna herramienta para hacer algo? Entonces, todas esas preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios para que de esa manera podamos resolverla en los próximos videos. Muy bien, gracias por seguirnos, y ya estamos por finalizar este video del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, y recuerden estar atentos a las redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche y nos vemos muy pronto.